¡Feliz sábado! ¿Cómo están todos? Me alegra. Bueno, ya no tengo que decir. Mientras me ponen la diapositiva. La vez pasada, y las otras veces antes de esa, estuvimos hablando acerca de las copas que vienen, las copas de la ira, las plagas finales, que vienen en Apocalipsis 16, 17. Ahora, tocamos una parte muy particular que muchas personas a veces no entienden y se les hace un garabato en el cerebro, que es el término Armagedón, esa última lucha, que hasta películas han hecho acerca de eso. Y algunas personas creen que es un conflicto final, algunos creen que hasta los extraterrestres van a bajar, algunos creen que de todo lo que ustedes puedan ver, imaginar y decir. Pero en la clase pasada vimos que el término Armagedón, que es una palabra en hebreo, o sea, era muy raro. Si Juan escribió todo el Apocalipsis en griego, ¿por qué deja palabras en particular en arameo? Y para decirlo más, dice, la palabra que es en arameo, Armagedón. Es porque la palabra en sí misma hay que buscarle su significado en hebreo antiguo. Y eso significa monte Megido. Monte es un reino, Megido ya vimos todas las cosas que pasaron en Megido. Un montón de personas peleando contra Dios o rebelándose contra Dios o siendo destruidas por haberse rebelado contra Dios. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué es el Armagedón? Si les preguntan, después de mucha explicación, pero que si les preguntan, simplemente es el conflicto final en donde es literalmente todos los seres humanos que hayan sido engañados por Satanás, que no sean buenos y lindos, se van a reunir junto con todos los demonios que hayan, sin saberlo, tal vez sabiéndolo, tal vez no, engañados, como sea. Todos esperando, viendo cómo Jesús viene muy muy lejos a la distancia, donde todavía no se distingue qué es, para pelear con él, para enfrentarlo, porque viene a destruir el mundo, a estilo Thanos en los Avengers, a estilo un meteorito que va a caer sobre la tierra. El punto es detenerlo. Eso es el Armagedón. Así de simple. No les va a salir bien, pero de eso trata. Entonces, habiendo estudiado eso, vamos a tocar la última trompeta. Entonces, alguien que por favor me busque Apocalipsis 16, 17, 17, 18 y 19. Alguien que diga yo, el que diga, a mí me sale la voz. Ahí la hermana, yo creo, no sé, alguien. Apocalipsis 17, Apocalipsis 16, del 17 al 18. Ese mero. El que diga yo, esto es lo mío. Y mientras tanto que alguien me busque del 18 al 21. 16, 17, 18, ¿dónde está? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Gracias, hermana. Mientras tanto, alguien que me busque del 19 al 21. Ahora, este es el último ángel, ¿de acuerdo? Es el séptimo ángel. Punto cosito, hermana, para explicar esta parte. Téngamelo ahí. El número 7 en la Biblia representa totalidad. Cuando llegamos al séptimo sello, el final de todos los sellos. Cuando llegamos a el séptimo jinete, el final de todos los jinetes. Bueno, pues en este caso llegamos a la última copa, que es el final de todas las copas. Yo les había explicado cuando empezamos el Apocalipsis que es la misma historia. Cuando usted habla de las 7 iglesias, cuando usted habla de los sellos, cuando usted habla de las trompetas, son exactamente el mismo relato. La diferencia es que vean. Esteban, o alguien, esto descríbamelo desde la perspectiva en la que usted lo está viendo. Él dice es un cuadrito blanco. Desde mi perspectiva es un cuadrito blanco con negro. Ok, la perspectiva de él es esto y es correcta. Mi perspectiva es esta y es correcta. Pero estamos hablando del mismo objeto. Bueno, esas 3 profecías hablan exactamente lo mismo. Si la última iglesia habla del tiempo del fin y de la venida de Jesús, y si la última trompeta habla de la venida de Jesús y del fin del mundo, pues entonces la última copa, ¿de qué va a hablar? De exactamente lo mismo. Pero aquí nos presenta qué va a ser desde la perspectiva del juicio contra las personas que pecaron y se guiaron o fueron engañadas por Satanás. Entonces nos dice que el ángel derramó su copa y del templo del cielo, en el cielo sabemos que hay un templo, está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde está Jesús en este momento? Ya lo estuvimos bastante.
en el lugar santísimo. Entonces, desde el lugar santísimo, de donde está el arca, recuerdan que habían tres muebles principales donde yo les dije que tenía que ver todo el Apocalipsis. Estaba la mesa de panes, la mesa de incienso, estaba la mesa de la lámpara y estaba el arca de Dios. Bueno, esta parte tiene que ver con el arca de Dios. Entonces, desde adentro, donde está el arca de Dios, que representa el trono, el juicio, el reino, la ley de Dios, sale una voz diciendo del templo, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra. ¿No le suena familiar ese evento? ¿Dónde ese evento sucedió exactamente así? Es exactamente en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, cuando estaba a un instante de morir, las últimas palabras de Jesús en vida mortal fueron, hecho está. ¿Qué estaba hecho? Todo lo que abarcaba el sacrificio y todo lo que habían preparado desde el principio. Todo lo que apuntaba a la muerte de Jesús en la cruz, ya listo, ya hecho está. Ya es borrón y cuenta nueva, es página, cambio de página. Bueno, pues aquí me está diciendo lo mismo, es cambio de página. Esto literalmente es, para que ustedes me entiendan, cuando Jesús dice hecho está, es literal, se terminó el juicio. Ya no hay nada más que juzgar, ya no hay nada más que decir. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes recuerdan en todas las otras plagas donde yo les decía, al final de cada plaga, y ellos blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron de las cosas que habían hecho. Bueno, pues en este caso en particular, ya ni siquiera se pueden arrepentir. O sea, no es que ni siquiera ya no les nace, no, es que ya ni pueden. Ya se cerró, ya la puerta hizo del arca y ya nadie puede entrar. Así de simple. Hecho está, lo mismo que sucedió en la cruz. Y dice que hubo voces, truenos y un gran temblor en la tierra. Eso representa anuncio, está anunciando ese hecho. Como jamás lo hubo desde que los hombres han estado en la tierra. Ahora, por favor, que alguien me lea del 19 al 21 para ver qué va a suceder después de que eso acontezca. La hermanita la tenía. 16 del 19 al 21. Dice 16, 19 al 20. Sí. Y la gran ciudad se partió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena de vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes desaparecieron y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras de casi un talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue muy grande. A ver, analicemos por un instante lo que me está diciendo. Dice Dios, hecho está, se cierra. Y entonces viene a su memoria, a ver, Dios cuando usa ese término no es que Dios hace, ay, mira, sí es cierto, mira esto. No, lo que está expresando es, ya es tiempo de que eso que estaba sostenido o aguardando o esperando suceda. Cuando dice, y se acordó de Jacob, o se acordó de Israel que estaba en Egipto, es porque llegaron al tiempo exacto en el que tenía que suceder algo. ¿De acuerdo? En la Biblia, en Job, no lo voy a poner, porque si no vamos a leer un montón de referencias acerca de eso. Ustedes verán que entre todo el discurso que Dios le da a Job, habla acerca de un granizo que él tiene guardado para el tiempo del fin. ¿Alguno se ha imaginado cuánto o tiene idea de cuánto es un talento? Cuando hablan en la Biblia es que él le regaló un talento de oro. ¿Saben cuánto pesa eso? ¿Tienen una idea? Esto es más o menos como que le caiga un saco de cemento en la cabeza. Más o menos. Es la misma proporción, es el mismo peso. Cuando a usted le dicen, cuando en la Biblia dicen, es que trajo como 70 talentos de oro. Bueno, pues imagínense en 70 sacos de cemento de puro oro. Bueno, pues en este caso son granizos que le caen en la cabeza desde el cielo del peso de un saco de cemento. Eso ya no es, uy, vamos a ver si se arrepienten. Eso es, vamos a volarlos a todos. Ya no es tiempo de que se arrepientan y aprendan su lección. Es tiempo de que salgan del engaño, ya, si es que acaso todavía están engañados, y entiendan que llegó el fin. Es el final de todos los tiempos, es el final de la raza humana. Bueno, de la raza humana que pecó.
Y dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. ¿Quién blasfemó contra Dios? Repito, ¿qué es blasfemar? Lo hemos visto un montón de veces. Blasfemar es ponerse en lugar de Dios. Eso es blasfemar. Es la única definición que encontramos en la Biblia. No es insultarlo, es ponerse en lugar de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el puro final alguien seguía diciendo que esas cosas que estaban pasando eran por causa o raíz de él. O sea, que él sabía o que él manifestaba poder o que estaba del lado bueno que estaba provocando eso. O sea, él se achacó ese poder hasta el puro final. ¿Quién lo hizo? Bueno, nos dice que hay una ciudad que vino en memoria de Dios y que fue dividida en 3 partes. Cuando habla en la Biblia de la gran ciudad o de una ciudad, en este caso nos está hablando de Babilonia, solo hace referencia a 2, o Jerusalén o Babilonia. Cuando nos hace referencia a Jerusalén habla de todo el pueblo bueno de Dios. Pero cuando hace referencia a la ciudad Babilonia o a la gran ciudad o a la gran ramera o etcétera, siempre hace referencia a la población de personas que fueron en favor de Satanás y pecaron. Pero más particularmente, y lo hemos estudiado un montón, lo vimos en las bestias, lo vimos en la estatua de Nabucodonosor, lo vimos en el cuerno pequeño, siempre nos hace referencia a una única iglesia, a un único ente o entidad que actualmente sigue manifestándose. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Suena muy feo decirlo, pero así es. No es que los católicos sean malos, es el sistema el que es malo. Entonces, en este caso, vino a memoria el sistema de Dios. Y aquí es donde viene lo interesante. Vean. Si ustedes avanzan al capítulo 17, alguien que me lo vaya buscando, al capítulo 17 de Apocalipsis, ustedes verán que de un momento a otro hace como un cambio, como que hace un giro. Estábamos hablando del fin del mundo, estábamos hablando de la destrucción de todo, de que las personas les caían sacos de cementos en la cabeza. Y de un momento a otro hace como un cambio y un ángel llega y le dice a Juan algo acerca de una ramera. Alguien que por favor me lea el capítulo 17 del versículo 1 al versículo 4. El que diga yo, el que pegue un brinco, el que levante la mano más alto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Gracias. A ver, ya habíamos hablado en capítulos anteriores acerca de esa bestia. Cuando hablamos de la bestia y de la imagen de la bestia, y explicamos que la bestia recibe autoridad del dragón. Dragón es Satanás. Bestia, pues la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así de simple. Es lo que nos explica desde Daniel hasta Apocalipsis. Imagen de la bestia es un sistema muy parecido que hace lo mismo que hacía la bestia en el tiempo del fin. Podemos decir entonces que religiones actúan de la misma forma que esa iglesia, utilizando el poder civil como usó en el medievo para llevar a cabo sus deseos o sus anhelos, que en este caso serían a favor de Satanás. Entonces ya habíamos hablado acerca de la bestia, de sus 7 cuernos, de sus 10 cabezas, ya los habíamos tocado todos. Un pequeño repaso. Esta bestia no nació de la noche a la mañana. Esta bestia se fue forjando a través de los siglos. La vimos aparecer por primera vez en Babilonia, donde aprendió a hacer ciertas cosas, a imponerse, a decirle a Esteban y a mi papá: arrodíllense frente a esta estatua o les corto la cabeza si no la adoran, y a cambiarles el nombre si eran nombres de Dios. Después la vimos progresar en los medo-persas, utilizando la ley a su favor, no solamente amenazas, sino también presión social. Después la vimos progresar aún más en los griegos, y ya no solo era una presión social de la deidad a la que yo venero, sino también una presión propia, personal. Y eso pasa mucho. Les pongo un ejemplo. Ustedes están en una reunión con un montón de tipos súper inteligentes, todos premios Nobel. Todos saben acerca de todo lo que se pueda saber, de física, química, de todo. Y ustedes están ahí más perdidos, como estaría yo, bien perdido en el limbo acerca de lo que están hablando. Y todos bien ateos.
Y normalmente, no digo que a ustedes, pero normalmente una persona se siente cohibida acerca de hablar de su religión. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, es que yo sí creo que Dios existe, todo el mundo de inmediato, ignorante. Ahí está la teoría del Big Bang, ahí está la teoría de la evolución, es que usted no sabe nada. Bueno, pues así eran los griegos. Los griegos estaban para la mayoría de las personas hasta arriba en el conocimiento. Entonces lo que ellos creían o lo que ellos manifestaban era como lo propio, lo correcto, lo más válido. Usted quería ser como ellos. Entonces los judíos empezaron a tener tendencias griegas, al punto que hasta lenguaje les metieron. Otro level up de la bestia. El último level up se volvió romano. Y los romanos ya no eran como los babilónicos. Uy, ínquese o le cortamos la cabeza. No, era sanguinario en serio. Uy, ínquese o vamos a agarrar a toda su familia y a ustedes los crucificamos enfrente de la ciudad y para demostrarle también les prendemos fuego. O sea, eran bien malos. Pero tuvieron un último level up. Y ese es el importante que nos habla acerca de esta ramera. Vean. En la Biblia, una mujer, y lo he explicado varias veces, pero en la Biblia una mujer simbólicamente representa una iglesia. Si es una mujer buena, linda, como la que aparece al final en el Apocalipsis, pues es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Pero si es una mujer adúltera o ramera, es una iglesia corrompida. ¿Cuál es el problema de esto? Supongamos que usted nació en Noruega en el tiempo de los vikingos y usted adoraba al dios Thor y al dios Odín, ¿de acuerdo? ¿Eso cuenta como una mujer adúltera? No, porque ellos son paganos. Nunca creyeron en Dios, nunca creyeron en Jesús, nunca tuvieron ese conocimiento. Ellos simplemente adoraban al trueno y al rayo que veían en el cielo. No están cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque si en este momento Esteban consigue una esposa y se van, yo no voy a decir, ella es adúltera por estar con Esteban y no estar conmigo, porque nunca estuvo conmigo en un principio, nunca nos casamos en un principio. Si en vez de eso yo estoy casado, me deja y se va con otro, pues ahí sí. Bueno, entonces tuvo que haber tenido una relación con Dios para ser así, para ser adúltera, para ser ramera, como se escribe en la Biblia. En este sentido, esta iglesia tuvo que haber tenido una relación inicial con Dios. Pregunta histórica que ya todos tienen que saber. ¿Cuál es la primera, no la única, pero la primera iglesia que tuvo una relación con Jesús y luego introdujo el paganismo y se volvió bien mal y persiguió a un montón de cristianos que intentaban hacer lo correcto, incluso ocultó la Biblia, la dejó en un lenguaje oculto, mató y torturó un montón de gente y luego lo escondió diciendo, no éramos tan malos? ¿Quién es? La Iglesia Católica Apostólica Romana. No me estoy inventando nada. Es la única que encaja. Es como que les digan a ustedes cuando entran en la iglesia, aquí hay un muchacho como de 1,60 y pico, casi sin pelo, que habla medio raro. Y pues ustedes no es como que van a decir, sí, claro, es aquel señor por allá en la esquina, ¿no? O sea, no, es el único que encaja. Bueno, en este caso, la única que encaja es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y dice que hace algo muy interesante. Lo dijo la hermana. Dice, perdón, lo dijo el hermano, mi papá. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, domina sobre esos reinos, llena de nombres de blasfemia. ¿Qué hacían constantemente después de cada plaga? Blasfemar. ¿Cuál es la que lleva literalmente el nombre blasfemia encima? ¿Quién creen que era la que blasfemaba? O sea, no es casualidad que lo ponga ahí. Cuando yo les digo que la Iglesia Católica Apostólica Romana en el tiempo del fin se va a achacar esas plagas como propias, como que ellos son los buenos de la historia, no es porque me lo estoy inventando, me lo estoy sacando de la manga. Ella tiene el nombre de blasfemia, usurpa la posición de Dios. Alguien, por favor, que me lea en ese mismo capítulo, del 4 al 6. Que brinque muy alto y diga, sí, yo. ...17 del 4 al 6 dijo. Sí. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, pongan atención a esto. Ella es descrita de una manera muy peculiar. Dice que ella estaba vestida de púrpura
En la Biblia el púrpura, el color morado para ser preciso, es un título que se le da a los reyes. Cuando usted se viste de púrpura, y es que entiendan, en la antigüedad no era tan bonito como ahora. Para yo tener esta camisa roja así fosforescente, no era que yo iba a comprarla al mercado. O sea, tenían que teñírmela. Ahora hay tintes sintéticos, en la antigüedad no. En la antigüedad tenían que buscarse un animal que fuera de color rojo o, en su caso, machacar fresas o hacer algo para teñirla. Era muy caro. Entonces, tener púrpura era algo extremadamente caro. Porque la única forma en la antigüedad de conseguir el color púrpura era una de dos: o machacando una piedra preciosa y usándola de tinte, o agarrar conchas a una hora particular, desmenuzarlas y utilizarlas como tinte. Ustedes imaginan el trabajo que eso tenía que ver. Por eso es que a Jesús le pusieron un manto cuando lo estaban golpeando en medio de toda la crucifixión, porque era una burla acerca de que él era un rey. El manto sí era muy caro, o sea, no tiene mucha lógica que hayan agarrado un manto así de caro y se lo hayan puesto, pero eran guiados por la profecía. Entonces, en este caso, es rey, ¿de acuerdo? Escarlata, color rojo, sangre, no hay que darle mucha explicación a eso. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. El oro, las piedras preciosas y las perlas es algo que normalmente describen al reino de Dios. Ustedes dicen, las puertas de Jerusalén son como una gran perla. El trono de Dios es oro, rodeado por todos lados de piedras preciosas. O sea, él se achaca la misma dignidad de Dios. ¿De acuerdo? Y en su frente y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Abominaciones. El término abominación es algo muy simple de explicar en la Biblia. ¿De acuerdo? El término abominación es cuando usted hace un pecado a sabiendas que es pecado. Eso así es simple. Es una abominación para Dios. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, abominación. ¿Por qué? Porque intentaron hacerle de todos esos ángeles. Abominación. Ellos sabían que era malo, solamente que fueron guiados por sus instintos más bajos y pecado. Y en cambio, inmundicia de sus fornicaciones, eso es algo distinto. Sigue siendo una abominación, pero cuando dice fornicaciones es las relaciones, la interacción que tuvo con otros. Dice que ella se codiaba con los reyes de la tierra. O sea, la relación que tuvo, los favores que hizo con otros para llegar a ese estatus de grandeza, es el cáliz del que ella bebe, es lo que ella saborea como algo delicioso. Su pecado y el placer de la relación que tiene con otros pecadores que le dan beneficios en el mundo. ¿De acuerdo? Lo interesante es que cuéntenlos, con todo y las dos partes de la copa, son 7 cosas. Es todo el pecado que pudo haber tenido, todas las maldades que pudo haber hecho. Entonces, estamos buscando un ser que se pone en el lugar de Dios, que es asesina, que es rey, que comete pecados y que se pavonea de sus relaciones con el mundo. ¿Le suena a Iglesia Católica Apostólica Romana? Sí. Suena muy feo describirlo de esta forma, y si estuviera en Brasil me podrían meter a prisión por decir esto, pero por suerte estoy en Costa Rica. Entonces, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para ser mamá, ¿usted qué ocupa? Hijos. No hay otra forma. Si le dicen a usted mamá es porque usted tiene hijos, sea figurativo o sea real. En este caso, si es una iglesia corrupta, tiene que tener otras iglesias que derivaron de ella y que también son corruptas. Por eso dije que fue la primera, no la única. En el tiempo del fin hay una cosa que se llama imagen de la bestia, y ya la explicamos. Por eso es que voy avanzando relativamente rápido en esto. Esa imagen de la bestia hace lo mismo que hizo la bestia original, o sea, lo mismo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por medio de la religión, usurpó el poder civil y utilizó esa fuerza, el ejército, el gobierno, la policía, para hacer lo que ella quería, que era algo religioso, o sea, unió religión y Estado. Bueno, pues actualmente, en algún momento de la historia, las religiones que están a favor, llamado ecumenismo, todas las religiones del mundo que actualmente dicen que todos los caminos llevan al mismo Dios, van a hacer exactamente lo mismo. Y no es muy difícil de imaginar. La religión mueve a las masas. La religión es el opio de los pueblos. La religión es el encausador y el inyector
del movimiento humano. Todas esas son citas de un montón de tipos muy inteligentes del pasado que vieron cómo la religión afectaba a las personas. ¿Por qué? ¿Cómo hizo Hitler para llegar al poder y hacer todo lo que hizo? Ideología. Se aprovechó de lo que creían los otros, los guió y les dio lo que ellos realmente anhelaban. Ellos creían que eran la raza superior y que los judíos, los polacos y todos los demás estaban por debajo de ellos. Bueno, si usted cree que su religión es la correcta y que ese grupo religioso es el correcto, usted perfectamente puede estar dispuesto a volarle la cabeza a alguien. No es muy difícil de imaginar. Y por último, vi a la mujer ebria en la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Les voy a contar un chisme curioso, ya para terminar, porque esta parte no las vamos a brincar para tocar esto. Vean. Si yo doy esta cátedra o este discurso o esta reseña en algún lado, lo primero que me van a decir es que estoy sumamente equivocado y que no conozco nada de historia. Les explico por qué. Hace mucho tiempo, con Juan Pablo II, se liberaron un montón de cartas y un montón de cosas que estaban o que hablaban acerca de los actos cometidos durante el medievo por la Iglesia Católica. Cómo era la Inquisición, cuánta gente mataron, todo ese montón de cosas, cómo eran los juicios. Entonces llegaron a una conclusión muy curiosa. Dijeron, realmente no era tan mala. De hecho, es más, el término de juicio que ellos llevaban a cabo, o sea, el proceso judicial que ellos llevaban a cabo, la Inquisición, hasta cierto punto era mejor que el que llevaba a cabo el gobierno. Estamos hablando de una edad muy cruda y muy fea. Entonces, realmente no mataron a tanta gente. Eso es lo que nos cuentan, ¿de acuerdo? Eso es lo que describen. Realmente no mataron tanta gente. Y yo se los puedo decir, tienen toda la razón. Esos escritos afirman eso. Todos los documentos, si usted los analiza, realmente ellos no mataron a ese montón de gente. Pero tengo otro problema. La gente que escribió, los cristianos que escribieron en esa época, decían que la Iglesia Católica los andaba matando a diestra y siniestra, que había muertes por todos lados. Era un sangrerío que parecía una película de Freddy Krueger. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los que fueron victimizados? ¿O a los que están en el poder y tuvieron más de 500 años para acomodar todo lo que quisieron? Y no estoy siendo conspirativo y no estoy aduciendo nada, ni estoy figurando nada, ni estoy achacándole culpas a nadie. Pongan atención a lo que les estoy diciendo. Dice que la ramera se sienta sobre la bestia. ¿De acuerdo? Si usted va montado en un caballo y el caballo agarra para la izquierda y usted quiere ir para la derecha, ¿usted qué hace? Jala para un lado y el caballo tiene que hacerle caso y ir para la derecha. Si no le hace caso, pues el caballo va a tener problemas. Así funciona la vida, ¿no? El que está montado arriba es el que manda. Si usted tiene un jefe y el jefe quiere que usted haga un documento el día de hoy, usted dice, nah, mejor me quedo haciendo otra cosa. No, usted hace el documento, punto, es su jefe, ¿sí o no? Si el gobierno en esa época mató un montón de gente y fue culpable de un montón de homicidios, haciendo que quede muy bien la Iglesia Católica, igual fue culpa de la Iglesia Católica, porque ¿quién está montado encima de la bestia? O sea, es constante el querer lucir como un santo, es constante el querer verse bien y echarle la culpa a otro, pero al fin y al cabo, la culpa real, según la Biblia, viéndolo detrás del telón, fue de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Me voy a quedar ahí hasta la muerte diciendo eso. Pero es lo que dice la Biblia. No tengo pruebas materiales y a veces así funciona el mundo cristiano. A veces uno no tiene pruebas materiales para decir las cosas. A veces yo me paro enfrente de un ateo y le digo al ateo, es que yo creo en Dios y hay ciertos procesos en sus teorías y ciertas partes en sus teorías que están mal, pero nunca voy a poder poner un absoluto para demostrárselo, aunque él tampoco. Bueno, pues igual así funciona esto. Dios nos muestra el detrás de telón, el movimiento de los reyes de la tierra, el movimiento de los gobiernos, la gente que está al poder, los ricos y millonarios, la gente, los profesores de sus colegios. ¿Cómo es que actúan y son engañados por Satanás? Y si usted lo ve desde su perspectiva humana, parece como que nada, que hay algo raro. O sea, no todos pueden estar confabulados así. Pero sí, según lo que Dios nos explica en la Biblia. Y en el tiempo del fin se van a dar cuenta. Diosito me los bendiga y espero que haya servido de algo y que tengan un bonito sábado.